Muy buenas noches para todos. Qué alegría grande volvernos a encontrar aquí en la propuesta de un nuevo curso de Filotea, en la experiencia de la iglesia, de la formación, de encontrarnos con contenidos que aporten para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra relación con Dios. Les doy un saludo en nombre de todo el equipo de Filotea y de un modo muy especial quiero dar la bienvenida y saludar al padre Mauricio Saavedra de la Orden de San Agustín, en este momento prior provincial de los padres agustinos en Colombia y un conocedor no solo intelectual, teórico o teológico, sino directo, de corazón, de cohermano con el Santo Padre León XIV. Muy buenas noches, querido Padre Mauricio, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Filotea. Padre Astolfo y queridos amigos todos y equipo de Filotea, pues un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por permitirme hablar de nuestro querido Papa León. Pues muy bien, estamos con una ilusión muy grande porque hemos tenido algunos datos, o los he tenido yo, que tú mismo me los has transmitido, y con una ilusión muy grande de escuchar y de enriquecernos. Y si te pareciera bien, Padre Mauricio, antes de comenzar, si te propondría que hagamos una oración, elevemos una plegaria a Dios, para que su Espíritu nos acompañe, para que nos abra el corazón, para que bendiga los equipos, los medios de comunicación y todos los frutos que Él quiera sacar de este curso. Claro que sí, hagámoslo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a recordar unas palabras preciosas de oración, de afecto que San Agustín en el libro de sus confesiones, en el libro 10, le escribió a Dios nuestro Señor para agradecerle el don de su conversión, aunque tardíamente, pero finalmente llegó a ese buen puerto que es Dios. Esa oración pues se llama el famoso Tarde te amé. Hay muchas canciones, etcétera, pero sobre todo es una de las obras más bellas de la poesía cristiana. Tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas conmigo, yo estaba fuera de ti, y en medio de las hermosuras que creaste, irrumpía yo con toda la insolencia de mi fealdad. Yo no estaba contigo, pero tú sí estabas conmigo. Me retenían aquellas cosas que, si en ti no fueran, no serían. Pero tú me llamaste, me gritaste, rompiste mi sordera, resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, te aspiré y suspiro por ti. Me abrazaste y ardo en deseos de tu paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y Por el siempre. siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bella oración que uno se queda siempre como con solo la pequeña frasecita, ¿no? De tarde te amé, pero tiene muchísimos más elementos. Bien, pues querido padre Mauricio, yo quisiera, digamos, a ver, para que lo sepa todo nuestra audiencia, los que están aquí unidos, la idea es que vamos a proponer, el padre Mauricio les va a proponer de una manera, me parece muy bonita, muy espontánea, muy del corazón, la propuesta de unos contenidos que tiene, que viene elaborando, que viene rumiando, que viene construyendo para nuestro curso sobre el Santo Padre León XIV. Pero en este webinar, aparte de esa palabra que nos va a dar el Padre Mauricio, me parecería bonito tener un diálogo con él. Yo le he propuesto que tengamos una pequeña entrevista porque mucho de lo que aquí vivimos tiene una connotación existencial, digamos. Es decir, sé que el Papa León ha tenido una relación directa con mi padre Mauricio y eso me parece muy bonito. Em, Así que antes de entrar en materia en lo que se refiere al Papa León, querido padre Mauricio, me gustaría si nos cuentas un poquitico quién eres, quién es el padre Mauricio, por qué es agustino, cuáles son sus intereses intelectuales o espirituales, cuál ha sido un poquitico su itinerario
digamos, misional que le ha confiado a la Iglesia para llegar a este punto? Bien, bueno, pues soy sacerdote de la Orden de San Agustín, ya llevo más de 15 años en el ministerio sacerdotal. Entré a la comunidad de los padres agustinos porque de manera muy natural, pues me forjé en medio de la comunidad. Mis padres me bautizaron en una parroquia que muchos de ustedes conocerán aquí en Bogotá, muy conocida, la parroquia Santa Mónica o la capilla Santa María de los Ángeles, en la 79 con séptima, y después estudié en el Liceo de Cervantes del Retiro, que queda cerca de esa parroquia. Y así que, pues el Liceo de Cervantes siempre lo han llevado los padres agustinos, fueron mis profesores, y ese discernimiento vocacional fue como más bien tranquilo, sereno, y cuando terminé mi bachillerato, pues decidí entrar a la Orden de San Agustín. Me formé aquí en Colombia hasta el sacerdocio, e inmediatamente con mi ordenación sacerdotal en el 2008 me extraditaron a Roma, y ese viaje fue bastante largo, casi 10 años de mi vida sacerdotal iniciales los pasé allí en Europa, sobre todo en Roma, pero también en Londres y en España, sobre todo estudiando y ejerciendo un apostolado académico. Allí en Roma, pues pude estudiar sobre todo la historia del cristianismo antiguo, los padres de la iglesia. Soy doctor en teología y ciencias patrísticas, digamos que mi especialidad es en San Agustín y los padres de la iglesia. Y después pude estudiar también la filosofía clásica y el derecho canónico en la Pontificia Universidad de Salamanca. Viví en Londres trabajando también con la comunidad migrante latinoamericana allí en esa ciudad. Y después ya de varios años, justamente en los años romanos, donde también compartí con Robert Prevost como padre general, ya hablaremos de eso, regresé a Colombia y me pidieron encargarme de la vicerrectoría académica de Unicervantes, que es la Universidad de los Padres Agustinos. Y desde allí también pues he estado a cargo hasta el día de hoy de la Facultad de Teología que tenemos, de Unicervantes. Es una buena facultad de teología católica. Y bueno, después tuve la gracia, de verdad, de las cosas más hermosas que me han sucedido en mi vida sacerdotal de ser párroco, y fui párroco de la parroquia Santa Lucía de Chía, que es la iglesia principal de ese municipio, por 3 años y medio, hasta que mis hermanos pues me llamaron ya a este servicio como prior provincial, como superior de los padres agustinos en Colombia, y una vez electo provincial, pues a los pocos días el Papa León llegó al ministerio petrino. Entonces, también digamos que este servicio que tengo con mis hermanos en comunidad, pues está como un poco marcado también por el pontificado del Papa León XIV. Eso, en síntesis, es un poco mi vida. Muchísimas gracias. Eso ya nos da un panorama precioso y me emociona saber que tenemos en común la experiencia en alguna parroquia y que esa experiencia parroquial también te ha resultado, digamos, enriquecedora. Y bueno, claro, cómo no. Yo te puedo decir que como sacerdote y creo que como creyente, tengo una gran expectativa. Yo no sé si lo mío realmente es objetivo o no va por ahí la cosa, pero como tengo como una gran ilusión de que el Papa publique su primer documento como suyo, con el cual marque una hoja de ruta que con algunos signos parece que ya la ha ido marcando, pero que uno diga, bueno, ya. Este es nuestro Papa León. Y por eso me parece también que este curso y esta experiencia contigo nos anticipa, nos ayuda a captar el perfil. Pero antes de entrar en ese tema, digamos, más de contenido, me parece precioso poder preguntarte sobre la experiencia humana, quizás en la vida religiosa. O sea, me gustaría que nos explicaras qué tipo de vínculo tuviste con el padre Prevost, que como sabemos, antes de ser sumo pontífice, fue prefecto de la Congregación de Obispos, también fue obispo de Chiclayo en Perú y antes prior general, no, padre general, no se debe decir, creo prior, de los Eh, padres agustinos en el mundo. Pero entonces, ¿qué experiencia directa has tenido con el padre Prevost? ¿Cuáles son como diría Nairo Quintana, cuáles son tus sensaciones con el Monseñor Prevost, con el padre Prevost?
Bueno, bien, yo la primera vez que oí ese nombre, que lo escuché, fue, era septiembre del año 2001. Y para los que nos acordamos de aquella época, el 11 de septiembre de ese año, pues es inolvidable para todos. Fue lo de las Torres Gemelas, ¿m? En Nueva York. Yo estaba, no en Nueva York, sino en un pueblito, en Oaxaca, donde tenemos nuestro noviciado, eh, y yo era novicio y vi lo de las Torres Gemelas, cómo caían, etcétera, pues como todos viendo la televisión, que ya la primera torre había caído, muchos vimos la caída de la segunda torre, etcétera. Y en esos días, en septiembre de ese año, estaba en Roma celebrándose el capítulo general de la Orden. Y bueno, para todos fue un tema, obviamente, que conmocionó mucho lo de las Torres Gemelas, pero mi atención también estaba en torno a qué sucedería en ese capítulo. El capítulo general es la máxima reunión que tienen las órdenes religiosas de la Iglesia Católica cada 6 años más o menos, y allí se elige un nuevo superior general. Entonces, yo tenía esa expectativa de quién sería el nuevo superior general, y a los 4 días, el 14 de septiembre, el día del cumpleaños de nuestro Papa León, fue elegido Robert Prevost para prior general de la orden. Y ese fue el primer día que escuché ese nombre. Y me llamó la atención porque era americano. Y entonces como que se entrecruzaron las dos realidades, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el corazón de Estados Unidos, donde se veía venir como una especie de tragedia mundial, pues de futuro ignoto en ese sentido, porque si iba a haber guerra con Afganistán, bueno, ¿cómo sería? Yo me acuerdo en la radio tratando de seguir eso, y de Roma viene pues como una luz, y una luz americana. Y entonces yo no sabía nada de Robert Prevo, yo estaba muy recién entrado en la orden, no conocía, ahí fue que ya, sabiendo quién era mi nuevo superior general, pues ya comencé a investigar un poco de él, o nos comenzaron a contar, y para sorpresa mía, como novicio, pues resulta que Preus había sido muy cercano a nuestra realidad latinoamericana. De hecho, había estado varias veces en Oaxaca, en el pequeño pueblo donde yo estaba, que yo pensaba que estaba en el final del mundo. Pues el padre general había estado allí varias veces, porque como formador que fue de seminaristas agustinos en Perú, pues tuvo que ir varias veces a Oaxaca, porque a veces los peruanos iban a ese noviciado, etcétera. Y entonces ya me enteré de que había nacido en Estados Unidos, pero se había ido de misionero muy joven al Perú, y había dedicado mucho tiempo allí a las misiones en la sierra peruana. Me comenzaban a mostrar fotos de él. Bueno, como todos vimos fotos cuando lo eligieron, en las circunstancias más latinoamericanas que uno se pueda imaginar, ¿verdad? Soplando una torta de cumpleaños, encima de un burro en Semana Santa, etcétera, etcétera. Todas las realidades coloridas que vemos en nuestras tierras. Comencé yo a ver todas esas fotos, el Papa, bueno, en ese momento no Papa, sino el superior general, cocinando en ollas, etcétera. Y me llamó la atención, me pareció una figura fascinante. Después vi que era una persona que había entrado a los agustinos en Vilanova, en la Universidad de Vilanova. Había estudiado primero matemáticas en esa universidad que es nuestra, los agustinos en Filadelfia, es una universidad prestigiosa, y había estudiado matemáticas. Y después, terminando de estudiar matemáticas, se había metido a la orden. Me llamó la atención, pues eso, porque uno dice, de matemáticas a la vida religiosa, como que uno dice, pareciese que hay un abismo, ¿no? Aparentemente, pues después uno se da cuenta que no, pero me llamó la atención eso. También me llamó la atención de que había estudiado en Roma, había estudiado parte de su teología, y después hasta sus posgrados y su doctorado en Derecho Canónico. O sea, me llamó la atención que era una persona muy formada, y aún así había escogido motu propio, por propia iniciativa, pues servir todos esos años en Perú. Después me enteré que terminando ese servicio en Perú, justamente lo eligieron provincial, pero de los agustinos en Estados Unidos, de una de las provincias, de la provincia de Chicago, porque él es de esa zona de Illinois, es nacido en Chicago propiamente.
Y entonces llevaba poco tiempo de provincial cuando fue el capítulo general en septiembre de 2001 y allí entonces sorpresivamente, y entiendo así para muchos en la orden, sorpresivamente, eh, pues, pues quedó general. Digámoslo así con los términos políticos que a veces usan hoy, era un outsider también ahí, como que siempre ha sido un outsider, ¿no? No, nadie lo veía venir, no trabajaba en Roma, no vivía en Roma ni nada, venía de las misiones peruanas y hacía poco tiempo, realmente unos meses, había sido apenas elegido provincial en Chicago y llegó allí a Roma. Bueno, ese fue el primer encuentro telemático a distancia, pero pues llamativo, emocionante como novicio. Lo que menos me podía imaginar es que a los pocos meses eh, iba a encontrarlo personalmente y lo iba a encontrar en el pueblo donde yo estaba, porque vino a Colombia al final de mi noviciado, era enero del 2002, y tuve la gracia, todo mi grupo tuvo la gracia de hacer la profesión de los votos religiosos que se hacen al terminar el noviciado, pues directamente al Padre General. Muchas veces no es así, sino el provincial, en nombre y veces del Padre General, que no puede estar por todo lado, pues recibe esos votos. Pero aquí fue Prevos, que ya aquí mostraba una cosa, un talante que lo tiene y que lo vamos a ver, le gusta viajar mucho y entonces no tiene problemas de montarse en un avión. Su generalato en la orden fue lleno de viajes, así seguramente será su pontificado. Y entonces, pues, llegó allí a donde yo estaba, en Oaxaca. Y yo recibí, pues hice los votos, mis primeros votos con él. Eso fue muy, muy bonito y sobre todo que tengo fotos. Entonces, pues después que era papa y uno haberle profesado, fue realmente especial. Y ese fue mi primer encuentro de varios. Ya yo formándome aquí en Colombia, vino varias veces a Colombia, visitaba toda la orden, se la pasaba en un avión siempre. Y vino varias veces a Colombia, intercambiábamos diálogos pues sencillos de un formando a él. Y después cuando me ordené sacerdote y me enviaron a Roma, ahí fue como un segundo gran momento con él porque eh, yo llegué a la ciudad eterna buscando qué estudiar. Mi superior había sido muy generoso, si se quiere, me había dicho que estudiara un poco lo que quisiera de posgrado, no sé si Biblia o lo que fuera. Y entonces, casi al segundo día de estar en Roma, sin haber decidido todo, me lo encontré en la puerta de nuestro colegio. Él vive en otra casa que es en la Curia General, pero me lo encontré, él estaba saliendo y yo estaba entrando. Me reconoció, me saludó, me dio la bienvenida, me preguntó que qué iba a estudiar y fui sincero, le dije que no sabía. Se extrañó y entonces me indicó, me dijo, sube esas escaleras y hablas con tal persona y mira si te gusta estudiar patrística. Y entonces me dirigió él prácticamente a estudiar los padres de la iglesia y pues fue un consejo, fue una exhortación, pero pues venía del general, yo la sentí casi como una orden, ¿no? De estudiar a los padres de la iglesia en nuestro Instituto Patrístico Agustiniano, que sinceramente es el mejor del mundo para estudiar los padres de la iglesia y a San Agustín. Y eso era ahí al lado de la casa. Y digamos que como su cordialidad exhortativa para mí fue una claridad de qué hacer con los estudios en Roma. Entonces le debo eso, gracias a él estudié lo que estudié y cuando terminé la maestría fue gracias a él que hice el doctorado, porque me habían enviado a Roma pues recién ordenado sacerdote, yo quería regresarme a ser párroco, a algo aquí a Colombia, tenía anhelo de la patria y, y me acuerdo que le dije y me dijo que no, que me quedara haciendo el doctorado. Y incluso él habló con mi provincial y él corrió directamente con los gastos del doctorado, es decir, el padre general, no la provincia de Colombia, sino directamente, digamos, desde el puesto de él decidió financiar mis estudios doctorales en Roma, cosa que pues, obviamente le estoy muy agradecido. Cuando terminé el doctorado, él estuvo en la tesis en la defensa de mi tesis doctoral y bueno, yo quería ya regresarme y tampoco me dejó. Y me dijo, no, ahora te vas a ir a Londres
a mejorar el inglés y a trabajar con la comunidad latinoamericana y me consiguió un trabajo de capellán con unas monjas benedictinas en Hyde Park y me organizó la vida en Londres. Y después fue a visitarme y todo. Realmente un papá en muchos aspectos de mi vida religiosa y académica. Siempre como que sentí que confió en mí, me apoyó. Creo que lo hacía con todos. No siento que fuera nada especial y privilegiado, pero yo, pues uno lo sentía de verdad especial, si se quiere. Eh, y ya cuando, estando ya en Londres, él terminó su generalato, sus 12 años, y fue entonces a Perú. Bueno, regresó a Chicago a ser maestro de los seminaristas agustinos en Chicago. Y a los 6 meses, el Papa Francisco le llamó para que fuera obispo en Chiclayo, no en Chicago, sino en Chiclayo. Hay gran diferencia entre Chicago y Chiclayo. Me acuerdo que molestábamos mucho allí en Roma con ese tema de que lo habían llamado en la nunciatura a decirle que lo nombraran obispo, pero estaba viviendo en Chicago. Le decían, y va a ser obispo de Chiclayo. Y que él decía, repeat, please. Sí, repita, a ver, ¿dónde es que es? Que de Chicago a Chiclayo hay gran diferencia. Entonces, no, era Chiclayo. Eh, Él no había sido misionero propiamente en Chiclayo, pero cerca de ahí, en una zona que se llama Chulucanas, siempre en la sierra peruana. Y bueno, entonces fue de obispo a Chiclayo. Yo sinceramente, se los digo y que queda aquí entre nos, entre los 170 que nos estamos escuchando, yo pensaba que de Chiclayo no iba a volver a salir, sinceramente, eso me pareció tan lejos, alguna vez durante sus 12 años casi de obispo, lo encontré en Roma, coincidimos en algún encuentro, los obispos a veces pues tienen que ir a Roma a cosas, siempre le preguntaba cómo estaba, siempre me preguntaba pues, por mis estudios, por mi vida, siempre muy afectuoso, muy interesado, alguna vez algún correo electrónico, hubo también la intención en algún momento de invitarme a dar unas conferencias en Chiclayo, no se dio, y bueno, y fue así un poco. Después ya yo estando de párroco en Santa Lucía, un buen día, como para sorpresa realmente de todos, empezando por él obviamente, el Papa Francisco lo hace prefecto del dicasterio de los obispos. Y eso sí es un salto pues meteórico de ser obispo de Chiclayo a prefecto del dicasterio de los obispos, que después de la Congregación para la Doctrina de la Fe es el dicasterio más importante sin duda alguna. Pues fue un paso increíble. Nos alegró mucho. Y yo sinceramente les digo, desde que oí que iba para allí, yo en lo personal sí lo vi como papable, porque pues por el carácter que tiene, tan afable, un hombre que escucha tanto, una moderación en su gobierno, un buen talante, una persona pues culta pero misionera. Yo realmente lo pensé y por el puesto que el Papa Francisco le dio, lo pensé. Luego, ciertamente, a partir de entonces, yo tenía eso ahí en perspectiva. Les cuento que la última vez que me senté a hablar con él fue un, hace 2 años, como, sí, un poco menos de 2 años. Fui a Roma a un congreso de historia. eh, Era octubre del 2024. Y él solía ir de cardenal a la casa nuestra de los agustinos a almorzar, porque siempre su vida fraterna, él no deja de ser fraile, lo ha dicho, dice, yo he tenido que renunciar a muchas cosas menos a dejar de ser agustino, ¿no? Y entonces cuando puede siempre se escapa a ver a los hermanos de comunidad, a almorzar con ellos. Y entonces yo estaba allí en la casa y él llegó al almuerzo, almorzamos pues todos los que estábamos, un grupo grande de 20, pero después siempre en Roma está la costumbre de pasar a otro sitio a tomar el café o algo así. Y me acuerdo que ese día yo no sé por qué se fueron todos y quedé yo con él y me senté a tomar un café con él después del almuerzo y estuvimos hablando fácilmente media hora. Me acuerdo que él es un poco glotón también como yo, sacó un helado también de la nevera y comimos helado y tinto.
y estuvimos ahí media hora compartiendo, yo preguntándole cómo era eso de ser cardenal y prefecto del dicasterio. Y fue la última vez, digamos, de un encuentro realmente bonito, íntimo, que guardo en mis recuerdos más gratos y profundos. Ya después de eso, pues en septiembre del año pasado, ya de papa, lo pude ver, ya como papa finalmente, porque tuvimos el capítulo general de nuevo, que es cada 6 años, lo tuvimos el año pasado, en septiembre de 2025, ahí lo eligieron en mayo, y en septiembre entonces todos los superiores provinciales, yo también, pues fuimos al capítulo, estuvimos ahí un mes en Roma, y entonces pues le pude ver, nos celebró la misa inaugural que se hace al Espíritu Santo en la iglesia de San Agustín en Roma, en el centro de Roma, donde está enterrada Santa Mónica. Nos dio ese regalo a los agustinos de presidirnos la misa de inauguración de nuestro capítulo allí. Fue muy especial y ahí lo pudimos saludar, compartir con nosotros el almuerzo. Y después a la semana, recuerden que es el mes de septiembre y él cumple el 14 de septiembre, pues tuvo también el detalle precioso de ese día de su cumpleaños ir a donde sus hermanos y compartir su cumpleaños con nosotros. Entonces le pudimos celebrar el cumpleaños, tuvo una charla con los capitulares de toda la mañana, le pudimos hacer preguntas y después fue el almuerzo y le pudimos saludar. Y bueno, esa fue la última vez que le vi. Esa es un poco como el recorrido así, grosso modo, con el Papa León. Bueno, pues Mauricio, esto me parece una locura porque ya muestra todo un espectro de cosas y lo que le viene a uno es unas ganas de preguntarte un montón de cosas, lo que has dicho de su talante, su manera de gobernar, su equilibrio, que es lo que se ha visto, ¿no? La unidad, el tener un carácter misionero, pero a la vez intelectual, en fin, tantas cosas que pues no podremos agotar en un instante y justamente que para eso es nuestro curso. Entonces, bueno, esto a mí me deja supremamente entusiasmado, emocionado ya de entrada. Entonces te quiero proponer algo, Padre Mauricio, y a todos que ya les cuento, ya estamos 223 personas conectadas. Muchas gracias, seguramente de Colombia, de otros lugares de Latinoamérica. Gracias por estar aquí con nosotros y permitiéndose esta ocasión tan bonita. Entonces, el padre Mauricio inmediatamente va a contar lo que tiene en su corazón para el curso, pero yo quisiera darles como una especie de aviso antes de darle de nuevo la palabra al padre Mauricio. Entonces, ahora le digo a Mauricio Osuna, nuestro diseñador, que por favor proyecte una diapositiva que tenemos, porque les quiero contar algo importante del curso en este momento. Quiero animarlos. Este es un curso como los cursos que hacemos de Filotea. Es un curso de 5 sesiones, del 1 al 5 de junio, y en cada una de las sesiones tendremos un par de horas de trabajo. La idea es que tengamos, no sé si Mauricio me está viendo o no, no me reacciona Mauricio. Em, a ver, a eso, listo. Entonces les quiero decir, para que no se pierda la información, del 1 al 5 de junio, a las 7 de la noche, vía Zoom, un curso sincrónico, es decir, en vivo. La inversión del curso es de 280.000 pesos, pero a quienes estén en este webinar tienen un descuento y quedan 250.000 pesos. Hay un código de descuento. Al escanear este código, muestra Mauricio, si tú escaneas este código, que lo vamos a dejar en pantalla un ratico, te va a llevar a una landing page que se llama una página web donde puedes escribir la palabra Papa León, todo pegado en mayúsculas, y aplicas el descuento para inscribirte de una vez y reservar tu plaza en este curso que va a ser tan especial. Bien, entonces quería decirles este aviso. Vamos a dejar un ratico aquí el código QR para que se puedan conectar. Y de nuevo, entonces, querido padre Mauricio, te damos la palabra, te la doy para que nos quieras contar lo que ves en tu corazón, que quisieras contarnos en este curso sobre nuestro queridísimo Papa León. Adelante, muchas gracias. Bueno, gracias, Padre Tolfo. Bueno, en general, yo, ¿qué pienso enseñarles? Son 5 sesiones de 2 horas, como decía el Padre Astolfo. Eh, claro, el título del curso es La espiritualidad del pensamiento del Papa León a la luz de San Agustín, porque San Agustín aquí ciertamente va a ser un coprotagonista de nuestras líneas. El Papa León, desde el primer momento, las primeras palabras, no ha ocultado
su afecto a San Agustín. Se presentó así cuando salió a ese balcón que le llaman la logia para ser saludado por todos en la plaza de San Pedro, dijo esas palabras famosas, ¿no? Yo soy agustino, soy hijo de San Agustín. Y eso lo ha marcado en muchos sentidos, citando al santo por un lado, por el otro. El primer viaje apostólico pues fue al África y dentro del África visitó la tierra de San Agustín, la actual Argelia, y visitó donde era Hipona, donde Agustín fue obispo. Allí pues se conmovió como debía ser. Irá ahora en Italia, en el verano, irá a Pavía, donde está la tumba de San Agustín. Tiene en su escritorio una imagencita de San Agustín que le acompaña. Eh, Tiene pues toda una espiritualidad, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, es muy afecto a la Virgen del Buen Consejo, Nuestra Señora del Buen Consejo, que es un santuario agustiniano en Italia, muy cerca de Roma, en un pueblo muy bonito que se llama Genazzano. En fin, hablar del Papa León es una excelente excusa para que nos encontremos todos con este gran santo y doctor de la iglesia que es San Agustín de Hipona, encontrarnos con su teología, su pensamiento, porque realmente es la clave en muchos sentidos para entender el pensamiento y la espiritualidad del Papa León. Eso por una parte, pero por otra, las cosas que diga, como se van a dar cuenta ahora que les describa un poco nuestro itinerario, también van a ser un gran aprendizaje de lo que es la Iglesia Católica. Porque cuando hablamos del Papa, quien quiera que sea, quien quiera que ocupe el ministerio petrino, es la oportunidad para que como católicos captemos la belleza de la fe y la belleza de nuestra Iglesia. ¿Qué significa Roma para un católico? ¿Cómo es el gobierno de la Iglesia Católica? ¿Cómo se compone? Eh, lo veremos hacia dónde la historia del papado reciente, porque el Papa León camina sobre hombros de gigantes, ¿cierto? Sobre los anteriores papas. Y es una historia que hay que aplicar una hermenéutica de la continuidad, es decir, no hay rupturas, hay estilos distintos, todos los papas que hemos conocido, todos los que estamos aquí, son distintos, pero en medio de una continuidad que la da el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que vamos a aprender muchas cosas de lo que es nuestra Iglesia Católica, del pasado de nuestra Iglesia Católica, del presente de nuestra Iglesia Católica, y claro, por supuesto, sin hacer futurología, por supuesto, pero sí poder dar unas claves, como decía el Padre Astolfo, hacia dónde puede ir este pontificado. Bien, pues así más o menos, resumiendo a manera de temáticas, por supuesto que vamos a hablar un poco más a fondo de esa biografía espiritual, eclesial, apostólica de Robert Prevost, ¿cierto? De su familia, dónde nació, sus ascendencias, que son múltiples, americana, francesa, latinoamericana también, porque él se llama Robert Prevost Martínez, porque la madre era puertorriqueña. Entonces, si ese Prevost francés, en fin. Entonces, ver un poco ese ambiente de hogar, quiénes eran sus padres, la fe de su padre que tanto le marcó, etcétera. Ese ambiente de Chicago, después el tema de la Universidad de Milanova, etcétera. Esos pasos vocacionales del Papa León pues son muy alicientes. Por supuesto, repasar un poquito más el tema de sus estudios y eso lo haremos. Brevemente, pero lo haremos. Después, quiero hablarles también del carisma agustiniano en el que él se forjó, ¿sí? Para que entendamos grandes líneas del pontificado. Por ejemplo, hay un reto que él lo ha descrito muy bien a nivel eclesial, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es una necesidad, unidos somos más fuertes, es lo que más amaba Cristo en su oración personal respecto del Padre. Acuérdense que Cristo le dice a Dios Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad en la iglesia siempre va a ser una necesidad, una unidad en medio de la diversidad, de su catolicidad. ¿No? Eh, y esa unidad, por ejemplo, desde las líneas del carisma agustiniano, y eso lo tiene interiorizado el Papa León completamente, solamente se logra por medio de la verdad y de la caridad.
Es decir, eso forma como una especie de triángulo. Es decir, ¿cómo podemos llegar a ser uno? ¿En qué consiste la unidad de la iglesia? ¿Qué premisas tiene? Pues la verdad y la caridad, que son dos alas para llegar a la verdad, porque no se puede anunciar la verdad con golpes, con violencia, con insultos, ni tampoco se puede decir a que uno ama, pero pues engañando. ¿M? Entonces, ambas realidades pues se tienen que encontrar. Y por eso yo creo que del Papa podemos esperar un magisterio claro, eh, verdadero, cierto, pero al mismo tiempo unos testimonios y unos gestos caritativos, porque ambas realidades son importantes para esto. Entonces yo les quiero hablar un poco de ese carisma en el que el Papa fue forjado, que es el carisma de la Orden de San Agustín. Y junto con ello, pues por supuesto, hablarles de San Agustín como fuente teológica del pensamiento, que ustedes se ubiquen en las obras de San Agustín, por lo menos las más importantes, porque es lo que el Papa cita, las confesiones, la ciudad de Dios, el libro sobre la Trinidad, los sermones de San Agustín para los distintos tiempos litúrgicos, etcétera. Que ustedes tengan un poco de cultura eclesiástica y sepan ubicar a San Agustín en su tiempo, en su espacio, en su obra. Creo que eso puede ser para ustedes muy interesante. Sepan las polémicas que San Agustín tuvo en vida, porque a partir de eso desarrolló una gran teología que es patrimonio de toda la iglesia. Por ejemplo, una de las polémicas más grandes que Agustín tuvo fue contra los donatistas, que era una secta, algo así parecido a lo que llamamos hoy evangélicos, que inclusive eran mayoría en la zona donde él fue obispo. Y a partir de ahí desarrolló toda una idea de iglesia que es la que impera en la iglesia católica contra aquellos que se pensaban mejores que los católicos, etcétera, y ponían en duda inclusive hasta la validez de los sacramentos cuando el sacerdote católico de pronto no era tan virtuoso, etcétera. Entonces veremos la doctrina de San Agustín sobre la iglesia, la doctrina de San Agustín sobre la gracia, que también tuvo si se quiere, un enemigo al final de la vida, un hereje tremendo que se llamaba Pelagio, el pelagianismo. El Papa Francisco hablaba de pelagianismo, que es esa herejía, ese error de pensar que uno se salva por sus propios méritos, esa gente que dice, no, yo no voy a misa porque yo no he matado a nadie, como si el pagar impuestos a uno lo salvara. Eso es un deber, pero uno se salva por la gracia de Dios. A San Agustín se le conoce como el doctor de la gracia. Entonces, que entendamos esos conceptos fundamentales de la teología de San Agustín y de la teología católica sobre la iglesia, sobre el ser humano, sobre la gracia, sobre la salvación, eh, el pensamiento político de San Agustín, que lo vamos a ver desarrollado y desplegado en la doctrina social del Papa León, y eso está escrito en La Ciudad de Dios, la gran obra de San Agustín de Hipona. Entonces, todo eso lo vamos a ver. También, por supuesto, habrá unas palabras para estudiar un poco esa continuidad y ese discernimiento respecto a la figura y al magisterio del Papa Francisco. Porque ciertamente en redes sociales y eso a veces vemos fácilmente que hay discursos de contraposición y que al católico lo pueden dejar un poco aturdido o decir que es una mera continuidad y ya. Entonces, creo que es bueno que nos formemos en eso y aprendamos a distinguir al uno del otro y a ver dónde está continuidad y dónde hay unos matices legítimos que cada uno de ellos tiene, que tengamos una palabra sobre eso y que tengamos un análisis. Eh, Vamos a analizar el primer año de pontificado, que se cumple ahora el 8 de mayo, tendremos el primer año de pontificado, entonces, pues analizarlo, el magisterio que ha producido. Ustedes saben que los papas, pues, tienen el magisterio más alto, a no ser que proclamen un dogma, que eso ya sería altísimo, no creo que lo haga el Papa León, quizás no sorprenda, pero no creo que lo haga. Pero después de eso están las encíclicas. Todavía no ha sacado su primera encíclica. Seguramente lo hará pronto. Haremos un poco de futurología a ver por dónde es que el Papa de pronto proyecta su primera encíclica. Algo al respecto le oí en Roma ante una pregunta que alguno le hizo. Ya les contaré. Pero de todas formas, en la vida ordinaria el Papa produce magisterio. Todos los miércoles los papas tienen en Roma
las audiencias pontificias. Es un encuentro el que vemos en la Plaza de San Pedro, o si está lloviendo, haciendo mucho sol, en una sala muy grande que se llama la Sala Pablo VI, y allí el Papa da una catequesis, hace una catequesis continua de algún tema. Él comenzó explicando preciosamente unas parábolas del Evangelio y después pasó a un tema interesantísimo, que es unas catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Y esto sí que es muy importante, porque todos nosotros, para bien o para mal, seguro para bien sobre todo, somos hijos del Concilio Vaticano II. Entonces, interesante repasar ese concilio, qué fue lo que nos dejó y cómo el Papa León lo interpreta, cómo lo expone en esas catequesis, que es un magisterio, digamos, importante y ordinario. Lo mismo en esa actividad, pues sus viajes, ya tenemos todo el desarrollo del viaje a África, que fue maravilloso. Yo seguí ese viaje a África con mucha pasión, con mucho interés, por lo que les digo de que visitó los ambientes donde San Agustín fue obispo, pero después fue a otros lugares de África y yo sinceramente, que le conozco, le vi feliz, le vi, como decimos los colombianos, en su salsa, ¿no? Ahí se veía párroco del mundo. En Roma uno lo ve, digamos, aplacado, moderado, prudente, señorial. Eh, no sé si ustedes tuvieron la misma impresión mía, pero eh, a las semanas de papa parecía que fuera papa ya hace tiempo, o sea, como que manejaba las cosas con mucha naturalidad. Pero en África yo lo vi pues desbordado de alegría y de pastoreo. Y nos dejó unas homilías, unos sermones de ese viaje, unos discursos muy interesantes, muy importantes sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre su pensamiento de la paz en el mundo. Bueno, ustedes se acuerdan que también de las primeras palabras que dijo en el, cuando se asomó a la Plaza de San Pedro, habló de una paz desarmada y desarmante. Y el discurso de la paz, pues, ha sido importante. Vimos todos la confrontación que el presidente de los Estados Unidos tuvo con él. Y bueno, y la respuesta amable, serena, pero clara del Papa León, que no compró ningún disgusto ni con él ni con nadie, pero que todo eso le sirvió para afianzar, digamos, unas posturas interesantes sobre la doctrina católica. Y también es importante nosotros analizarlas aquí, entenderlas, ponderarlas, porque es evidente que cualquier líder político, pues, hay una legitimidad en tener disensos con posturas de la Iglesia Católica y con cosas o con cosas que pueda decir un papa, pero también hay una doctrina de la Iglesia Católica que todo papa tiene que defender con convicción como él lo hace. Entonces, digamos, analizar todo este magisterio que el Papa, motu propio de su propia pluma y palabra, ha dicho en todos estos, en sus homilías, en sus discursos, en sus viajes, en sus audiencias, creo que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Eh, También otras cosas, otras líneas de su pontificado que son muy interesantes. Por supuesto, aparte de detalles de la elección, del cónclave, estará el tema del nombre. ¿Por qué León? Nosotros fuimos los primeros sorprendidos. Ya les contaré cómo fue que nosotros recibimos la noticia. Yo dónde estaba cuando lo hicieron papa. Estaba en Oaxaca de nuevo, siempre ahí en Oaxaca. Pero bueno, una de las cosas que más nos extrañó a todos los católicos, pero también a nosotros, el nombre de León. Después yo rápidamente recapacité y me vino el sentido completo por el Papa León XIII, que fue muy cercano a los agustinos, pero también él explica que también porque León XIII fue un gran papa que reflexionó sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre el mundo del trabajo. Y hoy por hoy el mundo del trabajo está sacudido por el tema de la inteligencia artificial. Entonces, como que nos enfrentamos a un nuevo reto como el que se enfrentó León XIII, hoy quizás se enfrenta a León XIV, y desde el magisterio se tiene que iluminar esta realidad de la inteligencia artificial, que seguramente va a afectar tantos trabajos, también va a crear tantos otros, va a ser una herramienta en la que de alguna manera todos estamos envueltos, y entonces pensar y entender qué piensa él sobre el trabajo, sobre este tema de tecnología, sobre los temas sociales, etcétera. Todo lo que embarga la figura del nombre de León, del nombre de León en la historia del papado, porque son 14 papas con ese nombre, eh,
y bueno, y su predicción. Entonces, eso también lo veremos. También hay otra faceta que no se ha visto tanto. Bueno, sí, para los que seguimos en el día a día lo vemos, pero lo quiero hacer evidente para ustedes. Y es el Papa León canonista, porque él es doctor en Derecho Canónico, ¿no? Y eso es una cosa importante, es una persona que es experta en la ley de la Iglesia. Y entonces pues, quizá vaya a ser un papa legislador, un papa que organice muchas cosas que pueden estar desordenadas o que merecen un desarrollo, una evolución. Entrar a qué significa un papa canonista, qué es el derecho canónico en la iglesia, qué temas hay pendientes, qué temas hay por desarrollar, qué pasos ha dado. Por ejemplo, tan solo por nombrarles un tema, el tema del Opus Dei, por ejemplo, ahí hay un tema pendiente y el Papa ha dado alguna luz y es un tema de renovación y cambio de estatutos, etcétera. Bueno, en fin, tantas cosas, pero este tema creo que puede ser muy interesante, ¿no? O sea, el tema del Papa León canonista. Otro tema, si nos alcanza el tiempo, como ven, son muchas cosas, es eh, ese papa que ya es ejecutor de unos pensamientos, de una política, por supuesto de una voluntad de Cristo en esa tarea de estar en el ministerio petrino, pero ¿cómo se ve ese gobierno? Y entonces la oportunidad para aprender del gobierno de la iglesia. ¿Cómo está conformado hoy el colegio cardenalicio? Quizá qué matices tenga con él. ¿Cómo él se ha relacionado con el colegio cardenalicio, en lo que se llaman los consistorios, que es ese llamado a los cardenales para preguntarles y para darles línea de por dónde tiene que ir la iglesia, qué temas se han tratado, cuáles son los desafíos que tiene la iglesia ad intra y ad extra. Ya lo decía yo, hacia afuera, pues el tema de la transformación digital con la inteligencia artificial, el tema de la paz en el mundo, el tema de las migraciones. Él tiene una autoridad moral impresionante para hablar del tema de migraciones, porque cuando todo el mundo quiere ir de sur a norte, él se vino de norte a sur, de Estados Unidos a Perú. Entonces, interesantísimo todo lo que él puede hablar de ese tema que es tan álgido. En fin, hay un desafío de las cosas ad extra, pero también ad intra. Ya les decía yo, temas de carácter legislativo, pero también, por ejemplo, temas de carácter litúrgico. Ahí aparentemente en muchos círculos eclesiales una especie de batalla entre la gran tradición litúrgica de la iglesia y pues realidades que se muestran más modernas y en medio de eso cómo se concilia. Él, como ustedes lo han visto, un hombre de un talante moderado, pero de una belleza, le gusta usar vestidos litúrgicos, aprecia la liturgia, canta en la liturgia, canta gregoriano, celebra en francés, lo vimos celebrar en África, lo vimos celebrar en inglés, en portugués, en francés, en español, en latín, le gusta la liturgia, pero el tema de la liturgia, de la paz litúrgica de la iglesia, es un tema. Aquí en Colombia no lo sentimos tanto, pero en Europa y en Estados Unidos es un tema interesante, importante. Hay unos desafíos doctrinales porque a veces, producto de la influencia de iglesias protestantes, algunos sectores del episcopado católico de pronto tienden a tomar posiciones, digamos, fuera de la doctrina eclesial sobre temas contemporáneos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tratamiento a personas que tienen atracción por el mismo sexo, las concepciones de matrimonio que se dan en las sociedades modernas, que pueden ir en contra, evidentemente, de la doctrina moral de la iglesia, etcétera. Y ahí hay unas tensiones. El Papa León, cómo mantiene la unidad de la iglesia con la verdad, con la caridad, y qué movimientos ha hecho y qué desafíos puede tener en ese sentido. Entonces, ver el gobierno del Papa, de quién se está rodeando, qué nombramientos ha hecho, ¿sí? ¿Qué cardenales, no qué cardenales ha hecho, pero porque no, todavía no ha tenido consistorios, pero qué, qué personas ya le están rodeando, con quién, cuando cambia, por ejemplo, quién fue sucesor en el dicasterio de obispos, qué perfil tiene, porque de ahí puede venir también el tipo de obispos que él quiera hacer en la iglesia, y eso pues es muy importante para las iglesias locales. También hay otros documentos que no son salidos directamente de su silla pontificia, pero que salen con su aval.
salen con su bendición y son los documentos de los dicasterios. Particularmente es interesante lo que sale del dicasterio para la doctrina de la fe y eventuales polémicas que han surgido en este pontificado que apenas lleva un año. No han sido grandes polémicas, pero los católicos más informados de pronto la entienden. Por ejemplo, salió un documento de la, del dicasterio para la doctrina de la fe, Mater Populi Fidelis, sobre la Virgen María, y se habló del tema de la corredención. Ese documento doctrinal, eh, que no es opinión teológica, sino es del dicasterio, habló específicamente en qué términos se puede hablar de corredención, en qué términos no, etcétera. Eh, y si bien no lo escribió el Papa León, sí, pues vino con su bendición. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación le damos a eso? ¿Qué se quería decir con eso? En fin, como ven, tantas cosas, quizá se me va alguna, pero en general esto es lo que quiero ofrecerles en este curso. Nunca he dado este curso, ¿no? Porque apenas llevamos un año de pontificado. Así que lo estoy preparando con el entusiasmo de todos. Y así, entonces, en ese curso de esas 2 horitas, pues les hablaré, pero también hoy no es la oportunidad, pero en mi curso sí, por supuesto, de todas las preguntas y las posibles respuestas, porque no tendré respuestas para todo, pero para lo que pueda, con mucho gusto les responderé. Así que les invito al curso, ojalá que si lo toman, pues aprendan mucho del Papa León, aprendan mucho de San Agustín, aprendan también de los agustinos, pero sobre todo aprendan de nuestra querida y amada iglesia y de la fe católica. Gracias. Le doy la palabra a Mauricio para que vaya a cerrar. Gracias, Padre. Qué bendición todo lo que nos ha contado. La verdad, queda uno muy ilusionado, con muchas ansias de arrancar este curso. Será del 1 al 5 de junio. Será en 5 sesiones días seguidos. Será a las 7 de la noche, también en Zoom. Como lo mencionaba el padre, pues para esta noche, pues el curso en total vale 280, pero por haber asistido a este webinar y darnos la oportunidad, habrá un descuento. Este descuento, cuando ingresen a la página, ya sea aquí por el código QR o el link que encuentran en el chat, los lleva a la landing de pago, y al escribir Papa León seguido en mayúsculas, les da el descuento. Entonces, ¿qué más o menos les puede aparecer? Este cuadrito, le escriben Papa León, le colocan en el botoncito aplicar y les sale el descuento. Y ahí pueden adquirir el curso. Entonces vamos a dejar esta pantallita para que puedan escanear el código QR desde su celular, del dispositivo, o si lo están viendo desde el computador, para poderlo tener. Como le mencionaba el padre, entonces pues vamos a ver todos estos temas durante estos 5 días. Allí sí podremos tener, digamos que dentro de un espacio para tener más preguntas y abordar estos temas que va tocando el padre Mauricio Saavedra sobre la figura del Papa León XIV, mucho más sobre la espiritualidad agustiniana, que también es muy especial. O sea, también al tener nosotros el Papa con la espiritualidad agustiniana, entonces nos abre a muchas más cosas que a lo mejor no sabemos. A veces los católicos pues no tenemos esa gran oportunidad. Va a ser un curso único, como lo mencionaba también el padre, por lo que hasta ahora pues lleva un añito. Va a cumplir también el Papa León ahorita el 8 de mayo, así es que no sé, habría muchos argumentos también para poder tener el curso. No sé, Sandrita, sí, algo que se me olvide mencionar. No, gracias Padre, primero que todo por acompañarnos y por participar también en este curso nuevo de Filotea. Aquí les volvimos a enviar en el chat los datos para que puedan realizar el pago del curso con esta promoción que está activa hasta mañana a las 6 de la tarde, y el número de WhatsApp si requieren mayor información o si necesitan hacer el pago por otro medio. Con muchísimo gusto estamos aquí listos para servirles. Cualquier pregunta que tengan después de la sesión, también con mucho gusto estamos activos para responder. Padre, muchísimas gracias.
de nuevo por acompañarnos y a todos ustedes también por ser parte de la comunidad Filotea e inscribirse en este nuevo curso. Gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Entonces, si quieres con tu bendición, darnos una salida. Gracias. Claro que sí. Que el Señor nos bendiga a todos y nos dé un santo descanso y una santa noche en su presencia y un alegre despertar. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche. Amén. Muchas gracias, Padre. Dios te bendiga.